Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Ya abrí la verja de madera de mi jardín, estoy caminando, pisando las hojas del otoño. Ustedes ya saben que el otoño es mi estación favorita en este rincón del mundo. Y hoy día vamos a celebrar un festival de música antigua que ya tiene una cierta tradición, organizado en la Universidad de Santiago de Chile. Es festival de música antigua que nos permite tener la experiencia y conectarnos con una parte importante de la historia de esta gran música que, si no se difundiera, se perdería. Y todos sabemos que la música, se ha dicho repetidamente, lo escribí yo en una columna del Mercurio hace unos días atrás, que la música es fundamental desde un punto de vista emocional, educativo, espiritual, cultural. Y sin embargo, la verdad es que muchas de estas iniciativas son casi milagrosas que existan, que se sostengan en el tiempo, que sostengan su calidad, etcétera. Y por eso que hoy día en el jardín voy a caminar esta tarde, de jueves 15 de mayo, con Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz es un músico tiorbista, él nos va a explicar qué es esto de tiorbista. Además, laudista, director del conjunto Música Antigua Le Carillon y coro madrigalista de la USACH. Él es académico de la USACH y también de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Rodrigo, un gusto saludarte esta tarde aquí en mi jardín. Hola Cristian, y bueno, un gusto acompañarte en este jardín tan hermoso. Primero quiero que nos transmitas un poco lo que para ti es una pasión y una vocación, que es la música antigua. ¿Por qué la música antigua? ¿Por qué para ti es tan importante la música antigua? Como para dedicarle energía. Yo sé lo que hay detrás de el trabajo de producción, de creación, de sostener y haber sostenido a través de los años este festival de música antigua. Sí, bueno, primero comentarte lo que tú me decías. Yo soy músico principalmente, formado en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile con un profesor que fue mi maestro, que fue Ernesto Quesada, que él fue pionero en el laúd en Chile y en América. Eh, Fundador también de uno de los conjuntos emblemáticos y más antiguos de Chile de música antigua, que es Sintagma Musicum, de la Universidad de Santiago, el cual ahora yo soy miembro también de ese conjunto. En mi estudio de guitarra, siempre mi profesor llevaba sus laúdes para estudiar en los momentos libres. Y conocí de primera fuente este mundo maravilloso de la música antigua. Era como mágico en realidad, porque uno escuchaba unos sonidos que nunca lo había escuchado en vivo a 2 o 3 metros. Y cuando terminé la carrera de guitarra, me empecé a meter en este mundo, me compré un laúd, mi profesor me hizo clase de laúd, después tuve la oportunidad de ir al extranjero y siempre pensé desde ahí dedicarme a esto y como tú dices, fue muy apasionadamente, dejé la guitarra, dejé todos los otros proyectos que había iniciado cuando empecé al conservatorio por este nuevo mundo de la música antigua, que es un mundo que, que empezó acá en el mundo, o sea, en nuestro, como en los años 70, y se desarrolló en Chile ya casi en esa misma época, y ha avanzado en realidad, ha avanzado con grandes intérpretes, con grandes personajes de este mundo. Eh, yo he tenido esa formación instrumental, pero también como director, como tú me mencionabas, así que está muy emparentado especialmente lo que es el Renacimiento, la música instrumental, con lo que es la música vocal. Y eso fue también lo que me hizo dedicarme
a la dirección coral. Creo que es la magia del laúd, esa magia de la que tú hablabas, que en relación para dejar la guitarra, Mm. ella, la guitarra debe haber considerado que esa había sido una infidelidad, o sea, reemplazaste a tu esposa la guitarra por tu amante, en ese momento que era el laúd. ¿Qué es lo que Exacto. es la magia del laúd? ¿Cuál es la magia del laúd como instrumento? Bueno, fue un paso, no fue, fue de a poco en realidad, porque uno estudia 10 años guitarra, para que la gente sepa, el conservatorio no es una carrera corta, es toda una vida. Y de repente dedicarme a otro instrumento que tiene unas sonoridades que realmente son envolventes. Bueno, yo toco laúd, tiorba, guitarra barroca, todos instrumentos del Renacimiento y del Barroco. De alguna manera, yo creo que la evolución de la música eh, fue más allá que la percepción, la sensibilidad, el sonido, la belleza, empezó a ir por el virtuosismo. En general de todos los instrumentos, yo creo. Había instrumentos de mucha dificultad, pero eran más lentos, se puede decir. Y cada esto se simplificó más, por ejemplo, la guitarra, los instrumentos de cuerda pulsada. Un instrumento de 6 cuerdas que tenía más volumen, que se pueden hacer cosas más difíciles, pero quizás perdió esa sonoridad, es, esa búsqueda de otro, de, de otra, de otra dimensión de la música, que posteriormente, después del clasicismo, quizás todos los instrumentos fueron en esa línea del virtuosismo, de que todo estaba dicho, por ejemplo. En la música antigua están las notas muchas veces, o en tablatura, que era un sistema, pero hay mucha cosa que es de creatividad del intérprete. Igual hay tratados donde uno tiene que basarse, pero hay mucha más libertad, hay mucha más creatividad del propio intérprete. No como a partir de la música clásica, que el compositor prácticamente ya en el romanticismo escribía todo lo que Eh, quería que hiciera el intérprete. y eso es como contraintuitivo, uno tendería a pensar que la música antigua debería ser más pauteada y que la música moderna y romántica debería ser más libre. Y sin embargo, por lo que tú estás contando, es al revés. Claro, es así. Bueno, mientras más evoluciona la música, hay más detalle que te pide el compositor, que uno no puede a veces salirse de esos detalles y más bien es un instrumento del compositor, más que un co-creador, ¿ah? Aunque igual siempre hay una cuota de creación y de estudio personal, pero eh, como te digo yo, en el barroco, por ejemplo, la música de Bach, que la mayoría está en manuscrito, hay muy pocas ediciones de la música de Bach, son puras notas, donde no tiene prácticamente muy pocas indicaciones, porque se suponía que en la época los mismos compositores o los mismos músicos entendían los códigos, y no necesitaban mucha información para interpretarla. Ahora bien, en este siglo XXI, uno tiene que atreverse de repente a crear sus propios códigos para la interpretación de esta música. Entonces, eso quizás es lo que es una de las cosas que me enamoró de esta música. Oye, Rodrigo, dijimos que tú eras músico tiorbista. Explícanos qué es, cuál instrumento es ese. La tiorba, bueno, la tiorba es un instrumento de la familia del laúd que el laúd evolucionó siempre, desde el Renacimiento temprano tenía 6 cuerdas, hasta finales del Renacimiento, o sea, hasta finales del siglo XVI, tenía 10 cuerdas, y ya en el Barroco empezó a cambiar el paradigma de la música. Eh, Antes era todo polifonía, o sea, contrapunto, mucho pensando en voces, 4 voces, y ya en el Barroco se empezó a pensar en armonías, ¿ah? En cosas más eh, verticales. Eh, el Renacimiento más horizontal, melodías y verticales acordes, se podría decir como en forma más resumida. Y en el Barroco empezaron a los laúdes a tener más cuerdas justamente para darle una base armónica más fuerte. Y así empezó a evolucionar de un laúd de 10 órdenes o 7 del Renacimiento a un laúd grande de 14 cuerdas, que esa es la tiorba. ¿Ah? Eh, con un doble clavijero, puede ser de 1,80 m, un tremendo clavijero, que es como un contrabajo tremendo. Y, y eso, al tener varias cuerdas, como 14 cuerdas, hace que la resonancia del instrumento empiece a resonar por simpatía muchos armónicos. ¿Ah? Entonces,
es muy interesante la resonancia de la tiorba, a diferencia de todos los otros instrumentos de cuerda que estaban en la época. Y por lo mismo se ocupó mucho en el temprano Renacimiento, por ejemplo, Monteverdi, eh, uno de los insignes compositores, creador de la ópera, prefería la tiorba como instrumento de continuo de acompañamiento junto al órgano, por ejemplo, en la música eclesiástica. Eh, y se ocupó mucho por esto como bajo continuo, como instrumento de acompañamiento, porque tenía una potencia y una calidad sonora muy interesante, a la vez dulce. Entonces, este instrumento es complicado, es grande, es difícil. Imagínate pasar de la guitarra de 6 cuerdas a un instrumento de 14 cuerdas. Es una técnica que uno tiene que ir cambiando de a poco. Estoy caminando en mi jardín con Rodrigo Díaz, él es músico, músico teorbista, laudista, académico de la Universidad de Santiago y también de la Universidad de Chile, y es el director de este festival de música antigua que se desarrolla entre el 14 de mayo y el 22 de mayo, Teatro Aula Magna de la Universidad Católica, Víctor Jara 3659, a las 19:30 horas. Rodrigo, esta música antigua que ustedes están presentando, cuyo repertorio están presentando hoy día en nuestro mundo contemporáneo, en pleno siglo XXI, ¿cuál es la salud de esta música antigua? ¿La vigencia o hay cultores, aparecen intérpretes entre las nuevas generaciones en el mundo? ¿Cuál es la situación de la música antigua hoy día en el mundo? Bueno, como te decía, a partir de los años 70 hubo como un movimiento mundial de la música antigua. Empezó con rescatando la música renacentista y barroca, y medieval incluso, con instrumentos como el laúd, la viola da gamba, el clavecín. ¿M? Eh, y ya en los años 90 empezó como una especie de nueva ola barroca, ¿ah? Donde empezaron a hacer música de los grandes, de Bach, de Telemann, de Vivaldi, con instrumentos de época. Ya empezó el violín barroco, ¿ah? Con cuerdas de tripa. Empezaron los chelos barrocos con cuerdas de tripa, los clavecines tratando de emular cómo se hacían los clavecines en la época. Y fue un movimiento que no solo incorporó músicos, musicólogos, sino que también luthieres, ¿no? Porque sin la lutería, sin los instrumentos, uno no podría hacer música. Entonces, y también este movimiento evolucionó, por ejemplo, a los años 2000, eh, con la música colonial americana, algo que era totalmente desconocido. Uno pensaba que la música se hacía solo en Europa, y acá hubo también hay importantes archivos de música en América, en las misiones jesuitas, por ejemplo, de Paraguay. Se sabía que los jesuitas, o las misiones en general, parte de la evangelización era la música. Así que y todo eso se englobó en este movimiento llamado música antigua, que tuvo también muchos seguidores, y también conservatorios que se dedican, y escuelas de música antigua alrededor de todo el mundo, conjuntos, como digo, nuestro conjunto Sintagma Músico ya a partir del año 80. Y han habido, bueno, actualmente en Chile hay muchos conjuntos dedicados a la música antigua, por lo menos 20, ¿ah? En todo Chile, La Serena, Concepción, Valdivia, Valparaíso y por supuesto Santiago. Así que goza de muy buena salud este movimiento, y bueno, la discografía también es muy importante. Un músico emblemático en esta área fue Jordi Savall, que a través de una película hizo, que se llama Todas las mañanas del mundo, Claro, hizo, con Gerard Depardieu. Gerard Depardieu estuvo claro, ahí toda mañana, inspirada exacto, en la novela, en la obra narrativa de Pascal Quignard, en el libro de Pascal Quignard, el exactamente, escritor francés, sí. Magnífica claro. película, sí. Y habla de dos violagambistas de la época de Luis XV, que era Madame Maré y Saint-Colombe, que era la visión entre uno y otro, un poco del ser músico, ¿eh? El músico para adquirir fama, o el músico para elevar el espíritu, o tener más ganas de vivir. En el fondo, eh, eh, esa película, bueno, dio pie para que mucha gente se acercara a este mundo de la música antigua, cantantes, violagambistas, violinistas, y se masificó mucho este movimiento entre los músicos.
Yo vengo a la guitarra, pero ahora hay mucha gente que viene directamente del laúd a la música antigua. Oye, Rodrigo, lo que te iba a preguntar, bueno, hay todo un movimiento en el mundo. ¿Y en Chile hay un público para esto? ¿Los conciertos tienen público? ¿Cuesta llevar el público? ¿Qué pasa con el público de esta música hoy en Chile? Sí, mira, hay bastante público. Yo creo que hay que usar estrategias, y bueno, y ahí nos acompaña el Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago, donde hay periodistas, hay creativos, donde elaboramos ciertas estrategias para atraer al público. Y es increíble como hay un público joven, siempre cautivo, muy joven. Y es como sacar un poquito esto de decir música antigua, como de música de museo, porque la música es viva y la música es actual. ¿Ah? Como te decía yo, tiene mucho también de... Los sonidos para mucha gente son nuevas. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos una aula magna con una capacidad de 750 personas y en la inauguración de ayer estaba repleta. ¿Ya? Así que hay Impresionante. un Bueno, esos público. son señales de esperanza, que hay un público que interese, un público también de las nuevas generaciones que vaya a escuchar esta Sí. música maravillosa. También hablaste de los luthiers, hay una exposición de luthier, ¿no? Junto con todos los conciertos que se están presentando. Sí, como festival, los conciertos es lo principal, pero tenemos otras actividades. Una siempre es incluir a la lutería. Otro año hemos invitado a otro luthier. Esta vez invitamos a un luthier que vive en Santiago, que se dedica principalmente a la lutería de instrumentos de cuerda pulsada, mandolinas, laúdes, mandolinas barrocas, laúdes, vihuelas, archilaúdes eh, y que tiene un mercado bien importante. Él ha exportado instrumentos a Europa. eh, es una artesanía muy, muy, muy bonita, muy bella, que se puede ver cada vez en cada concierto porque está en el hall central, en el foyer del aula magna de nuestra sala de conciertos. Oye, También hay Rodrigo, lanzamiento de discos y clases magistrales, por supuesto, la parte formativa nos interesa también desarrollarla. desde luego, muy, muy interesante. Estoy conversando con Rodrigo Díaz a propósito del Festival de Música Antigua que se está desarrollando en la USACH, Teatro Aula Magna, Víctor Jara 3659 a las 17:30 horas, desde el 14 de mayo, o sea, desde la semana pasada, hasta el 22 de mayo. Hay un invitado internacional, un español, Daniel Zapico, que se hizo conocido con el Omonde. Y vamos a escuchar aquí, mientras vamos conversando, justamente Daniel Zapico de Robert de Bizet, Chacón. Y me gustaría que me hablaras un poquito de quién es Daniel Zapico, este invitado internacional. Bueno, es un músico asturiano, pero actualmente él es uno de los principales teorbistas del mundo. Bueno, es colega mío de un área que yo conozco bastante. eh, y tiene un reconocimiento a nivel mundial. El disco que tú mencionaste tiene varios premios, como Diapasón de Oro, como de los mejores discos de Europa. Eh, y es un solista en Teorba, pero además trabaja con grandes músicos del mundo y en Europa, en Estados Unidos. En Chile vino el 2014 con su hermano, que son todos músicos, clavecinistas. Y esta vez viene como solista presentando su disco, que es un acontecimiento que vamos a tener en Chile, quizá el mejor teorbista del mundo. Y vamos a escucharlo un poquito, voy a subir aquí mi tocadisco ochentero, vamos a escuchar un fragmentito de esta música de este músico, músico internacional español que está invitado al Festival de Música Antigua. Escuchemos. Bueno, esta música nos conecta con un tiempo, con un mundo, pero también nos conecta con algo que nos ocurre a nosotros, porque si no, no habría
interés en escuchar esta música, ¿qué crees tú que puede decirle esta música antigua a nuestro mundo contemporáneo? Así, algunas intuiciones que tengas tú. Has organizado todos estos festivales antes, ves al público que lleva, a las nuevas generaciones, a los músicos que están manteniendo viva la posta de la música antigua, Rodrigo. Mira, me voy a referir a un dicho de Jordi Sabal que nos comenta un poquito que esta música, yo creo, que alimenta el espíritu, que conserva las ganas para vivir, la paz y también recordar nuestra historia, ¿no? Eso quizás es lo que nos guía en crear este festival de música antigua, porque la música es un espacio donde la historia se vuelve presente, yo creo. Eso es principalmente. Ahora, algo también importante quizás en esta música, y en nuestra sala de conciertos, que es una de las mejores salas acústicas de Santiago, te comentaré que los conciertos son todos, obviamente, sin amplificación, y una de las acústicas más maravillosas, donde un instrumento que no está hecho para una sala de conciertos, porque en esta época no existían los conciertos como tales, sino que la función del teorbista era una función de cámara, en esta época para acompañar o para amenizar incluso hasta los momentos de ocio del príncipe, del rey o del señor. ¿Ah? Y hoy día, claro, Pero en este caso nos hemos tenido que adaptar un poco a los tiempos modernos y hacer en otro contexto esta música que era tan bella, ¿cierto? Es más íntima, es una música íntima que llega directamente al corazón, se podría decir. Pero la sala de conciertos se produce algo muy, muy importante, porque claro, la gente está acostumbrada siempre a escuchar todo amplificado, todo fuerte, y acá la gente tiene que lograr un silencio, y se logra, para poder escuchar realmente al instrumento, y lo armónico, y todo como llega. bueno, Y, ¿sí? Dime. tú dijiste algo, pero en el fondo, si nosotros vamos a escuchar esta música, vamos a acceder a algunas cosas que han ido perdiéndose en nuestro mundo. El silencio, hoy día casi no hay espacios de silencio. Luego, el espíritu, tú levantar el espíritu, conectarse con el espíritu, ¿no? Y lo otro, la paz, en un mundo tan convulsionado como el nuestro, con tanta agitación, con tanto problema de salud mental, con violencia, etcétera. Escuchar esta música nos conecta con la paz interior, con la paz más profunda. Entonces, vamos a invitar a todos los que nos están escuchando a que vayan al Teatro del Aula Magna, la Universidad Católica, Víctor Jara 3659. Tal vez podrías decirnos qué conciertos vamos a tener en los próximos días, cuáles nos sugerirías tú ir, Rodrigo, especialmente. Bueno, a todos. Pero importante para la gente, por ejemplo, eh, creyente del mundo católico, hoy día eh, el concierto de Palestrina, que es un homenaje a uno de los principales compositores, Giovanni Pierluigi de Palestrina, con música, una música emblemática como es la Misa del Papa Marcello, que es una música que es, realmente es bellísima, también con un órgano positivo, que es un órgano como eran antes, con tubos de madera. Positivo se llama porque se posa, ¿ah? No porque sea positivo o negativo, se posa, se puede trasladar, no son estos órganos empotrados en la iglesia. Y estos órganos se usaban para la música de cámara. También va a estar un gran cornetista que es Gustavo Gargiulo. El corneto es un instrumento también bellísimo, que se usaba también para doblar voces, que el instrumento, quizás el anhelo de todo instrumento es emular la voz humana, y este yo creo que es el instrumento que más se parece a la voz humana, y va doblando voces, entre otras cosas. Qué Después, maravilla, por ejemplo, esa música, perdón, está ya entrando aquí en el jardín, ya la estamos escuchando. sí. La misa del Papa Marcelli, de este gran músico palestrina que vivió entre 1525 y 1594. Escuchemos brevemente algunos minutitos para recibir en el espíritu y en el corazón directamente esta música.
Y Rodrigo, tú nos estabas contando de otros conciertos interesantes que pueden entusiasmar a quienes nos están escuchando para asistir a ellos. Sí, el sábado, por ejemplo, tendremos un grupo argentino que va de, de- de violines, violas, chelos, una archilaúd también y clavecín, que va a hacer un homenaje a Corelli, otro gran compositor barroco, del 1680 aproximadamente, y su legado. Quizás Corelli fue de los compositores barrocos que más se trajo música de América y quizás también su forma de afrontar la música, los conciertos grosos, todo lo tomaron en toda Europa, de mucha influencia en todo lo que es el barroco tardío, por ejemplo, en Europa. No tan conocido como Telemann, Vivaldi o Bach o Händel, pero quizás de mayor influencia que todos estos compositores. También tendremos, por ejemplo, a un guitarrista barroco chileno que se llama Cristian Gutiérrez, junto a una percusionista, quienes harán música hispanoamericana, con música de guitarra barroca también se encontró en América, eso es importante. De los archivos patrimoniales de América hay mucha música de guitarra barroca, que fueron los instrumentos que trajeron los españoles a nuestro continente. Rodrigo, yo te quiero agradecer que hayas venido al jardín a contarnos, a entusiasmarnos con este festival de música antigua que se está desarrollando entre el 14 de mayo y el 22 de mayo en la USACH, Teatro Aula Magna, Víctor Jara 3659, a las 19:30 horas, donde pueden buscar la información. Quienes nos escuchan, Rodrigo, ¿hay alguna página, un link o algo donde puedan ver toda la programación? Sí, bueno, toda la programación está en fima.usach.cl y los que deseen venir, les comento que la entrada es gratuita. Pueden venir sin ningún problema. Es muy fácil acceso a través del Metro Universidad de Santiago. Una sala maravillosa, patrimonio histórico, para que todos sepan, parte de la Escuela de Arte y Oficio. Eh, Así que es una bellísima sala de madera, con una acústica hermosa. La entrada es gratuita, pero pueden sacar los tickets a través de Portal Tickets también, muy fácil, para nosotros tener una, una contabilidad del público que viene y todo eso. Muchas gracias, Rodrigo. Felicitarte por esta maravillosa iniciativa. Larga vida para el Festival de Música Antigua. Nietzsche dijo, ¿no es cierto?, sin la música la vida sería un error. Para salir de ese error hay que ir a escuchar gran música y sobre todo la maravilla, la belleza, el silencio, el espíritu, todo lo que hemos dicho en esta conversación de la música antigua. Así que quedan todos invitados a ser parte de esta experiencia de una música que parece eterna, que va superando y viendo más allá de todos los tiempos. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, Cristian. Y queridos radiovidentes, recuerden que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnica o profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y les recuerdo que mañana viernes, a esta misma hora, a las 8 de la tarde, se estrena un capítulo nuevo del podcast Tu Hipócrita Lector. El de mañana está muy interesante. Y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes, cuando vuelva a abrir a la misma hora la verja de madera de este jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.